Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos, bueno, ya me conocen, mi nombre es Horacio Álvarez. Em, Hago mentorías y consultorías. Bueno, en diferentes lugares pueden encontrar mi perfil, soy contador y alguna otra cosa más. Em, en el tema de hoy, que quiero comenzar con una serie de videos que voy a tratar de ir haciendo. Vamos a tratar, tomando en cuenta la situación económica del país, eh, qué habría que hacer en principio un emprendedor, un dueño de un negocio en tiempos de crisis. Y en este sentido es que yo comento siempre, tanto en las mentorías, en el programa de mentorías gratuitas que se hacen a través de Alza Consultora, o las consultorías que realizamos, es que uno puede quedarse con la situación, digamos, de la crisis en sí misma y que nos tape y que nos inactive, nos paralice, ¿qué es lo peor que podemos hacer? O nos quedamos llorando o tratamos de remar y tratar de seguir adelante. Y ahí veremos si nuestro proyecto, emprendimiento, negocio, es viable ante esa situación o no es viable. Pero lo último que yo recomiendo es bajar los brazos. Cuando hay que hacerlo, los que me conocen saben que lo hago y saben también que es lo último que recomiendo hacer. Estamos en una situación complicada, difícil, preeleccionaria, con una crisis arrasadora, pero eso, digamos, es con lo que tenemos. Es un país que estamos acostumbrados a las crisis, hoy estamos en una situación pico, y lo que vamos a ver hoy rápidamente, en tratar de hacer lo más corto posible para no aburrir y para que no se haga denso, es ver algunos puntos rápidos de lo que habría que hacer en términos generales. Tenemos negocios que son unipersonales, otros que lo hacemos con alguien, con socios. El asociarse permite hacer un análisis de a dos o de a tres, depende de la cantidad de socios que sea. Y en el unipersonal es un poco más complicado porque es uno solo. Bueno, uno puede recurrir a su asesor, a su contador, o hacerlo solo. No es necesariamente que haya que recurrir a alguien si no es necesario. Lo primero que hay que hacer es lo que yo llamo, ustedes saben que los que me conocen me gusta el deporte, el fútbol particularmente, y es parar la pelota. Es decir, en esta desesperación de que nos va comiendo la rapidez de las noticias, la rapidez de las situaciones, el día a día, es parar la pelota. Y parar la pelota significa justamente eso, parar. No significa parar una semana, significa parar y mirar. Parar y mirar. Entonces, cuando paramos y miramos, miramos el estado de situación general de nuestro emprendimiento o negocio. A partir de esa parada, lo que yo siempre recomiendo es mirar y analizar la situación de hoy. Y desde ese hoy, ¿qué se nos puede generar en el futuro? En el corto y mediano plazo, sobre todo en el corto. Porque estamos en un país que lamentablemente el mediano y largo plazo es difícil de poder planificar y definir. Sobre todo en la situación actual. Es decir, que en cierta manera lo que estoy diciendo no es más ni menos que lo de siempre, ¿no? Mira la situación de hoy y mira un poquito para adelante. La diferencia está en que quizás haya que hacerlo en forma más profunda y con mayor rapidez. Saben, vuelvo a decir, los que han tenido alguna charla conmigo en algún momento o la tienen, que no busco ni trato de evitar las palabras difíciles y los cuadros complicados,
sino lo que nos permita tener la información. No me importa si es un cuadernito o si es un Excel o lo podemos llamar un Kaflow, una proyección. Lo que me interesa es que tengamos la información. Después sí podemos avanzar, porque obviamente que los medios nos han permitido tener mejor información y más clara, pero también es cierto que a veces, por la capacidad de aprendizaje, por la experiencia y demás, algunos puedan no tenerlo y lo que se necesita es la información. Obviamente, cuanto más prolija y más detallada y más precisa, mejor o más posibilidad vamos a tener de alcanzar una decisión certera. Entonces veríamos lo que es ingresos y egresos, como digo y no me canso de decir, y hoy lo diría al revés, egresos e ingresos, porque los ingresos en general no son muy manejables por el emprendedor o el dueño del negocio, porque dependen sí de su marketing, de su política de redes en este momento, de publicidad y demás. Pero quizás, a mi entender, lo que más está al alcance es el manejo de egresos, el manejo de los gastos, el manejo de los costos. Y cuando hablo de manejos de egresos, particularmente cuando hablamos en lo que es, vamos a definir, bueno, ustedes saben que es mucho más complicado o es más complicado manejar lo que se produce que lo que se comercializa, compro y vendo. ¿Por qué? Bueno, determinar un costo de lo que es industrializado o producido, por más que sea grande, mediano o chico, siempre es más problemático que manejar costos comerciales donde yo compro y vendo. A eso le puedo agregar al costo de venta, a las compras o al costo de venta, que es la mercadería que yo compro y que después no le agrego nada, no tiene valor agregado, simplemente la vendo, mi margen de utilidad y los gastos que estén asociados a ese producto o a ese emprendimiento. Entonces, tenemos que tener bien, eso sí, tener una información clara y cuanto más afinada mejor con respecto, vuelvo a repetir, a los egresos, a los ingresos y en ese orden diría yo hoy por hoy. ¿Cuándo controlarlo? Bueno, lo usual es mensualmente que uno se siente con su socio, con su asesor, con su contador o solo y analice ese mes comparativamente con meses anteriores qué es lo que viene pasando. Claro, también es interesante conocerlo anual, en forma anual y comparar años con años. Es decir, yo puedo comparar qué me pasó el 31 de diciembre del 2022 con el 2021. O puedo comparar lo que pasó, eso en forma anual estoy hablando, ¿no? También puedo comparar qué pasó en el mes de julio del año 2023 con respecto al 2022, al 2021. No más allá de eso en principio. Si es que tengo los datos. Pero ese control, hoy por hoy, en esta situación crítica, quizás lo mensual no alcance y tengamos que hacerlo en forma por ahí quincenal o semanal inclusive. ¿Por qué? Porque como los cambios en los precios y en las condiciones de mercado son día a día, hay que tener una visión muy específica y muy detallada lo más cerca posible al día y día. Es decir, no digo de andar controlando todos los días, pero sí lo semanalmente o quincenalmente. Eso sería, digamos, lo que en este momento de crisis, sobre todo en los próximos 4 meses, 5 meses, sería conveniente ir evaluando. Es decir, tratar de hacer un control continuo, periódico y decir, bueno, cada 15 días por lo menos voy viendo cómo están mis costos, cómo están mis egresos, cómo están mis ingresos. Obviamente que hay costos o ingresos que van a ser en forma mensual, ni hablar de los servicios, más bien que no voy a tener un detalle de luz ni quincenal ni semanal. Pero bueno, dentro de las medidas posibles, ir viendo la evolución, por ejemplo, de las ventas. Una vez, y como siempre digo, es importante determinar el diagnóstico de lo que yo estoy viendo al día de hoy y a partir de ahí los pasos a seguir
para ir viendo la evolución de mi emprendimiento de negocio. En definitiva, y sintetizando para no ir avanzando más en el tiempo, y quizás en este resumen aclarando por si hubo alguna cosa que no quedó claro, parar la pelota, analizar los egresos e ingresos. Generalmente lo que yo aconsejo no es solamente anualmente, sino hacerlo en forma mensual y si es posible compararlo con el mismo mes del año anterior. En este caso, como estamos en una situación crítica o de crisis, se podría hacer, de ser posible, hacerlo un poco más afilado, más periódico, ya sea, como dije, semanal o quincenalmente. Y vuelvo a repetir, sé que hay gastos o costos que no se pueden por ahí definir de esa manera, ni quincenal ni mensualmente. Quizás sí la evolución de las ventas. Y por último, repito lo que por ahí dije en un momento al principio, quizás es más fácil controlar los egresos que los ingresos, porque los ingresos no tienen tanta dependencia de parte hacia nosotros, es decir, no podemos manejar tanto como si podemos manejar comparativamente más los egresos. Así que bueno, espero que esto les dé una idea que no es demasiado eh, extraordinaria ni fuera de lo común, pero que a veces es bueno recordar. Por ahora, esta sería una apertura, vamos a ir tratando de avanzar en el tiempo con cosas más concretas. Ustedes pueden escribir a alzaconsultora@yahoo.com.ar cualquier duda o necesidad que quieran y dejar esto en los comentarios, cualquier duda o comentario que quieran hacer, este, y los espero en el próximo video. Ha sido un gusto, espero que estén muy bien. Como siempre, mucha suerte para todos. Chau, chau.